Qué gran placer compartir de nuevo con ustedes una nueva edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Nos encontramos, como pueden apreciar, en la hemeroteca de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica y hoy vamos a sostener una conversación de ayer, hoy y siempre con una figura emblemática de las artes escénicas, de la música, de la actuación en nuestro país. Una figura de una gran trayectoria es Aurelia Trejos París. Aurelia, qué gusto saludarla. Doña Aurelia. Ay, no, Aurelia, por favor, Sí, ¿verdad? porque O le claro, digo don Roberto, no, entonces. mejor no, mejor no. No, Aurelia y Roberto. muchísimas gracias, Roberto, muchísimas gracias a la biblioteca, a la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica, por este espacio tan maravilloso que tienen de este programa y porque, bueno, y por otros programas que han estado haciendo también, todos referentes a la cultura nacional, que es tan importante, Así ¿verdad? es, así es. Eh, y justamente dije Aurelia porque hace años, en los 70s u 80s, no preciso, yo en una butaca del Teatro Nacional lloraba de la emoción de escuchar a Aurelia con el grupo Cantares interpretar una de los grandes éxitos del grupo Caballo. Y conversábamos ahora, antes de empezar el programa, sobre eso. Y usted dijo, Aurelia, un poquito de la canción que me La gustaría, canción, de la sí, letra. Caballo casi siempre era la canción con la que iniciábamos nuestros conciertos. Salíamos al escenario, gitano blanco, caminero, percherón, lucero, jaca negra, paso inglés, pura sangre, carretonero, alazán, bayo, trotón, trotero, en fin, caballo. Y Y ahí arranca, empezábamos a sí. cantar. Pero Y era una emoción y el teatro se caía, de y verdad. muy bonito, ese tema para mí fue muy significativo, porque es el único tema, digamos, de los que grabó Cantares en el que yo le hice la música y sobre la música Dionisio Cabal Antillón hizo la letra. Entonces, bueno, para mí eso era muy importante, Claro, muy porque lindo. Cantares, integrada por Dionisio Cabal Antillón, por los hermanos Fernando y Juan Carlos Mena y por Aurelia Trejos como la voz femenina y en general era un grupo coral maravilloso que antecedente de otros grupos como Malpaís, por ejemplo, en la actualidad, empezaron a demostrar y a exhibir en Costa Rica y en el exterior que teníamos una música propia, más allá de la música popular que se programaba Trillada, en las... digamos. Exactamente, Sí. de esa música que nos identificó profundamente a todos y que observábamos, apreciábamos en el Mérico Salazar, en el Teatro Nacional, en las plazas, en ferias, en fin, esas andanzas, Aurelia. Quisiéramos conversar un poquito para luego volver un poco a sus inicios en las artes, digamos la sensibilidad de Aurelia para las artes, pero un poquito de lo que significó Cantares en esa época. Bueno, muy importante decir que Cantares, bueno, digamos que el director ideológico de Cantares, ¿verdad? Era Dionisio Cabal Antillón. Este, y tenía una meta muy concreta, Roberto, una idea, un ideal y del que nunca nos alejamos. Nosotros no queríamos ser famosos, ni queríamos tampoco ganar mucho dinero. Queríamos, Dionisio, a través de él, devolverle al pueblo costarricense lo que al pueblo le pertenecía. Entonces, sucede que Cantares, digamos, lo más importante que hizo fue recopilar, recoger la música de los campesinos nuestros. Y empezar a Dionisio en las presentaciones se iba porque estaba bebiendo de la fuente, decíamos nosotros. Porque es cierto, hicimos algunas presentaciones en teatros, en el Mélico Salazar, en el Teatro Nacional, pero el trabajo más importante que Cantares hizo, lo hizo en todo el resto de Costa Rica, de frontera a frontera.
en plazas, en centros comunales, en templos católicos que nos abrían las puertas para que hiciéramos nuestros conciertos ahí, porque no tenían, por ejemplo, un centro comunal o un teatro o un anfiteatro. Bueno, dígame un lugar de este país donde Cantares no haya estado. ¿Y qué era lo que pasaba? Que la gente se empezaba a identificar con lo que nosotros hacíamos. Claro. Entonces lo hacíamos además con mucho cariño, con muchísimo amor. Y empezamos a descubrir también una música propia del Valle Central. Sí, De alguna manera teníamos la música guanacasteca ujú, principalmente, un conocimiento general, como canciones como las del inolvidable Mario Chacón, por supuesto, pero de pronto ignorábamos que en el Valle Central había todo una energía. exacto, como discípulo de doña Exacto, Emilia Prieto, que ese fue el trabajo más importante que ella hizo, trascender la música meseteña y demostrar que Costa Rica, aparte de la música guanacasteca y de otra, tenía la meseta central su propia identidad folclórica también. claro. Y entonces eso fue, tiene razón usted acaba de ampliar muchísimo y de un tema muy importante. Fue la música meseteña la que nosotros proyectamos. Sin duda, eso fue realmente maravilloso y una gran lección para todos. Aumentaba nuestra cultura popular Exacto. significativamente. Antes de hablar de los inicios de Aurelia Trejos París en las artes y de hablar del inicio de Cantares o de la gestación de Cantares y de otras áreas de su trabajo, Aurelia, que podemos extender luego en la segunda parte, me gustaría, creo que todos estamos deseando escuchar a Aurelia Trejos cantar y vamos a aprovechar la gran colaboración de su hijo Dionisio Cabal Trejos en la guitarra para que Aurelia nos interprete, por favor, una de sus piezas musicales, la que usted guste. Bueno, con mucho gusto. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para que venga Dionisio con la guitarra y volvemos a Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. La 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 la. Con las flores de los valles, con las aguas de los ríos, yo te haré, palomita, una casa chiquita, en el fondo una huerta y en el frente un jardín, para darte mi cariño. Desde el cielo, palomita, bajaré las estrellas para decirte te quiero y poner en tu pecho las luces de mi amor. Parece cosa de sueño, pareciera fantasía, pero en mi alma yo tengo flores, las luces y un río pa' calmar el deseo de su amor. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Con las gotas de la lluvia, como pequeños cristales, se llenó un arroyuelo pa' mojarte la cara y dejar en tu cuerpo las gotitas chispear. Bajaré de las montañas, caballos llenos de rosas, pa' ponerte una alfombra con mi amor perfumado y dejar en la alforja las espigas volar. Parece cosa de sueño, pareciera fantasía, pero en mi alma yo tengo flores, las luces y un río pa' calmar el deseo de su amor, palomita. Gracias, Aurelia. Qué linda canción. Muchas gracias. Con la voz, con la inspiración, en fin, con toda
esa magia del arte. Y aprovechemos entonces cómo nace Aurelia artista. Podemos remontarnos a la infancia si es preciso. Yo creo que sí es preciso. Es importante porque mi padre, Luis Carlos Trejos Escalante, era un artista en todo el sentido de la palabra. Él era músico, componía, tocaba piano y le gustaba mucho la música. No se pudo dedicar, digamos, plenamente a ser pianista, que era lo que él hubiera querido, porque estamos hablando de 1919, 20, 21, 22, 23, 1930 o algo así, en que ser un artista, ser un músico, siempre era como, como si fuera ser bohemio. Y Así entonces es. la gente no podía vivir de eso, ¿verdad? En esos momentos era un poco complicado, por lo menos en este país. Pero mi padre fue el que me inició a mí en el gusto, digamos, por la música, en el gusto y en el sabor de lo que significa poder proyectar lo que uno siente, ya sea a través de la voz o del piano o de cualquier instrumento. Y cómo empieza ya a manifestarse, digamos, ante un público? Sí, bueno, ante un público ya estaríamos hablando de unas pocas cositas que yo hice antes de Cantares como artista. Trabajé 10 años con la Compañía Nacional de Teatro, Claro. cuando en aquel momento la compañía era, pues, era una parte, digamos, del Ministerio de Cultura. Entonces los actores éramos funcionarios públicos, entonces se podían hacer obras maravillosas como las que hicimos y yo trabajé 10 años con la compañía. Luego conocí a Dionisio Cabal, empezamos a cantar él y yo solos, juntos, y de repente se acercaron los Mena, ya después de que hicimos un programita en televisión y ya nos vieron, ya quisieron acercarse, y ahí fue donde nació Cantares. Tengo que decir que para mí fue muy importante haber vivido 7 años en Sabanilla de Montes de Oca, cuando aquello era puro campo, puros cafetales, toros, vacas, gallinas, porque y yo ahí aprendí a enamorarme un poco de lo que era la tradición costarricense, de lo que eran las tradiciones De nuestras, lo que era nuestra tierra. nuestra identidad, qué éramos nosotros como ticos, como costarricenses, las velas del angelito, las carreras de cintas, todo giraba un poquito alrededor de la fe, ¿verdad? Las fiestas patronales y todo eso, yo me empapé mucho de eso. Entonces, a la hora de ligarme con Dionisio, hacer un trabajo de esta índole, fue muy bueno. Y se juntaron entonces Juan Carlos Mena y Fernando Mena, hermanos Juan Carlos con esa voz profunda, Sí, sí, maravillosa, sí, sí. y Fernando barítono. Estamos conversando con Aurelia Trejos París en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Ya la escuchamos cantar, ya hemos conversado un poco de su amplia trayectoria, de su experiencia maravillosa en las artes costarricenses. Vamos a una pausa y ya volvemos. Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos conversando con Aurelia Trejos y antes vamos a ir de un lado a otro porque el tiempo es corto lamentablemente, pero hay un título de un programa de televisión que me fascinaba desde el título, que se llamaba Aurelia Canción y Pueblo, por el canal 13 del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Aurelia Canción y Pueblo. Ay, sí, qué maravilla de programa, porque eran entrevistas precisamente a la gente del pueblo, de ahí viene, ¿verdad?
a los artistas populares que llegaban al programa y el programa duraba 26 minutos. Imagínense qué maravilla todo lo que podía suceder en ese tiempo, porque entonces hablábamos, conversábamos con el artista y por otro lado, también el artista cantaba. Ya fuera cantaba sus canciones o hicimos programas para artesanos, don Eloy Alfaro, por ejemplo, de Grecia, que nunca voy a olvidar la clase de artesano maravilloso que era, que no era el artesano comercial, digamos, como ahora, Ujú. ¿verdad? Un poquito, sino que hacía los muebles con maderas preciosas y de una calidad tan increíble que yo tengo una cama que él me hizo que tiene 50 años casi. De O veras. sea, una maravilla. No digamos 50 porque exagero un poco porque ya me estoy haciendo yo como de 90, pero tiene como 35, 40 años. Qué Y increíble. entonces esos artistas, músicos, dibujantes, artesanos, estaban en nuestro programa. Mandolina, la mandolina estuvo ahí, don Abel Pacheco estuvo ahí, por cierto, con su libro, con su canción Congolí Changó, que hicimos un montaje de la canción de Congolí Changó con música, un poquito de música de Luis Mejía. Pero fue muy hermoso, no le puedo decir qué gentes estuvieron por ahí porque es una lista larga y, y que me da mucha Claro, emoción jamás claro, hablar de nos da eso. nostalgia porque somos de algún modo contemporáneos y vivimos una Costa Rica de una autenticidad, de una pureza, ¿verdad? En muchos aspectos y también con grandes problemas y desafíos, pero justamente Cantares, Aurelia, los hermanos Juan Carlos y Fernando Mena y Dionisio Cabal de grata memoria, eh, lograron, me parece, en mi opinión, perdón, una especie de centroamericanización, porque no solo era la amistad con figuras como Carlos Mejía Godoy, los de Palacagüina y otros artistas, en las que en una época convulsa, en los años 70 y 80, Sí. Cantares reflejaba una gran autenticidad y digamos que era una bandera, porque incluso hay canciones a la bandera también en Cantares, Por cierto, sí, hay una canción que se llama Bandera, bellísima. sí, importante. Podemos decir un poquito la letra, ¿la recuerda? Mi patria siempre fue sencilla porque era mía. Hoy tan solo nos quedan las fotografías. Bueno, no recuerdo muy bien, Sí, pero termina diciendo, soy costarricense, tengo mi bandera que huele a café, que sabe a sudor, a lluvia y a tierra. Imagínense qué bonito. qué lindo. Sí, yo me emociono también, ¿verdad? Sí, No no, es venga, que es para sí. emocionarnos, por favor. Y qué mejor lugar que este, justamente en la Biblioteca Nacional de Costa Rica, todas estas manifestaciones. Pero también tenemos a Aurelia Trejos, actriz en la Así Compañía Nacional de Teatro, en algunas películas pioneras del cine costarricense, como Nuestro Maravilloso Mundo de la Televisión de Ingoni House y del Centro de Cine del Ministerio de Cultura, y otras participaciones de Aurelia como actriz. ¿Podemos hablar un poquito de esa faceta de la actriz? Bueno, fue muy importante también para mí haber trabajado durante 10 años con la Compañía Nacional de Teatro y haber conocido pues grandes escritores, ¿verdad? Como Brecht, no sé, Ibsen, y bueno, y algunos costarricenses también. Hicimos obras de teatro maravillosas, Arturo Huy, dirigidos por Atahualpa El Chopo, Casi y nada. además yo fui dirigida por Daniel Gallegos también, y fui dirigida por Lenín Garrido. O sea, fue una experiencia bellísima la Compañía Nacional de Teatro, mis compañeros de la compañía, además que hubo un momento en que la compañía hizo una propuesta de expansión y entonces nos mandaron algunas comunidades y a mí me tocó Ciudad Quesada, en San Carlos. Entonces tenía que ir una vez por semana a Ciudad Quesada y cada uno teníamos que formar un grupito de teatro
y qué presentar maravilla. a fin de año la propuesta, ¿verdad? Claro. Y fue muy bonito. Yo todavía a veces voy por ahí, por Ciudad Quesada, y hay algunos que fueron integrantes de ese taller que realizamos ahí a través de la compañía, que me recuerdan todavía. Es una experiencia muy Claro. bonita. Recordemos a muchas de estas grandes figuras con Aurelia Trejos como Gerardo Arce, Luis Fernando Gómez, Roxana Campos, Álvaro Marenco, Uy, en sí, por fin, Dios, o sea, todas estas grandes Remberto figuras, Chávez, Bernal Remberto, García, sí, y después los hermanos cuando Catania, vinieron los españoles y los Catania, ¿verdad? cómo no, Con Gladys y Pato, y cuando vino Carlos Catania, y después Ángela Torres, y ¿cómo se llama? Sarastica también, cuando se vinieron los chilenos, o sea, sí, 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 se fue incorporando gente de mucha calidad sí, y que sí, nos enseñó también a nosotros los... y marcaron una época Y sí, sí, definitivamente en las sí, artes, ¿verdad? sí, sí, maravillosa, sí. Las retaílas, cómo nacen? Bueno, una retahíla es una sucesión de coplas. Una copla que puede ser improvisada, por ejemplo, yo puedo decir, voy a decirle una cosa, me cueste lo que me cueste. Se ve bastante elegante con su camisa celeste. Ve por ahí anda la Qué, copla. qué Algo maravilla. así, o sea, uno como que en el momento. Pero la retahíla es eso, es una sucesión de varias coplas juntas. Entonces, una copla es eso, digamos, o Sí, una conocida. Ayer pasé por tu casa y me tiraste una flor. La próxima vez que pase, sin maceta, por favor. O sea, es otra copla. Y una, por cierto, que es mía, la voy a decir. Dice, con esta flor, romántica, porque yo soy muy romántica. Con esta flor te regalo la mitad del corazón. La otra mitad me la dejo para que palpite por vos. qué O sea, lindo, qué y la lindo. retaíla es eso mismo, pero varias coplas juntas. Eso forma la retaíla. Una sucesión de coplas que pueden tener sentido o no tener sentido. Si tienen sentido, bueno, pues tienen sentido. Y si no, se llaman sin ton ni son. Sin ton O sea, ni son. que no tienen sentido. Pero tenemos mucho de Aurelia Trejos en el país y todavía proyecciones importantes. ¿Cuáles son los planes de Aurelia Bueno, Trejos? sí, después de algunos años que paré totalmente de cantar, precisamente por este problema que tuve con la pierna, pero mi hijo Dionisio decidió que había algunas canciones mías que a él le gustaban y entonces quiso hacer un proyecto, Alma y Canto se llama el proyecto, Alma, alma y canto. con algunas canciones mías y otras canciones del folclore latinoamericano. No hicimos ya, como quien dice, ya mi trabajo con cantares ya está ahí, ¿verdad? Así Ya quedó, es un legado. ya es un legado, está dentro del pueblo, nosotros lo sabemos, a cualquier lugar donde vayamos, la gente recuerda las canciones y el cariño con el que nosotros siempre hicimos nuestro trabajo. Pero entonces él consideró que esa etapa, digamos, ya la había concluido y entonces quiso que yo cantara algunas canciones mías también. Y también había un proyecto anterior que realizó con Manuel Obregón. Sí, como no, Estampas de Abril y Mayo. Eso es una cosa maravillosa también, ese proyecto con Manuel. Ese disco se llamaba así, Estampas de Abril y Mayo, que es el nombre de una de las canciones del disco. Y esa canción es de Roberto Gutiérrez, el Del Talolinga, Carolinga, el mismo compositor de La Guardia de la Morada. Guardia Y Morada. es una canción bellísima que nos habla de la transición del verano al invierno cuando ya los pajaritos ya no saben cómo pedir agua, ¿verdad? Y entonces se oye el canto del yigüirro quejumbroso, porque ya necesita que caiga el aguacero y no cae, ¿verdad? Y esa canción es eso, cuando llegan las lluvias, en ese momento lo que sucede, pues en el alma de los pájaros, en el alma de los campesinos, de la tierra, que todo empieza a florecer, ¿verdad? Esa época la vivimos nosotros intensamente porque ahora ya no se sabe un poco el cambio de las Estamos estaciones. perdidos. Pero claro, marzo, el calor, Sí. abril, se Mm. insinuaban las lluvias y los Sí, pajaritos, y luego el mayo florido. sí.
Estuvimos con Aurelia Trejos París en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. En la Biblioteca Nacional nos sentimos honrados, de verdad, con su participación, Aurelia. Muchísimas gracias a Dionisio Cabal Trejos por su participación musical. Lo tendremos en un próximo programa para hablar a fondo del arte musical de Cantares y de los proyectos actuales entre Dionisio, hijo, y Aurelia Trejos. Gracias, Aurelia. Ha sido Bueno, muchísimas de gracias. verdad un Gracias a honor y nos ustedes. sentimos muy honrados. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. Les esperamos en una próxima edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre.